Si mejoras en esto, aumenta tu poder. La pregunta sería, ¿qué es esto? Sin duda, tu capacidad para comunicarte. La comunicación es pieza clave de tu éxito. Hablaremos de esto el día de hoy. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio 162 de el podcast de Alejandro Ariza. Estoy feliz de que me acompañes el día de hoy. Ya tenía un rato que no me aparecía por aquí por evidencia de una carga de trabajo muy intensa y apasionante. Bueno, el día de hoy es un tema que a mí me apasiona, el arte de la comunicación, y todo viene precisamente quizá influenciado de que hace unos cuantos días dicté mi curso de oratoria de gran influencia. Este curso que desarrollé hace muchos años, pues es un curso que tengo ya el hábito de dar solamente una vez al año. Sucedió este mes de agosto. Y bueno, te tengo una sorpresa hacia el final del programa del día de hoy, porque por primera vez en la historia voy a repetir este curso allá en octubre, y a lo largo de este programa te diré por qué haré esta excepción. Pero el arte de la comunicación, imagínate, estoy hablándote de la misión existencial de mi vida, caray. Comunicar, desde definir, como lo comparto en mi curso, qué es comunicar, el arte de poner en común unión. Sin embargo, a mí me gusta mucho citar un concepto y bueno, como un privilegio en esta sesión, hablaré precisamente citando a un doctor en filosofía, el maestro Miguel Mansur Kuri, quien fue un afamado filósofo que impartió cátedra en la Universidad Iberoamericana hace muchos años y logró el doctorado en universidades españolas. Me encantó cuando de él aprendí hace muchos años. Fíjate, la comunicación es estar en el otro sin que el otro deje de ser el otro y yo deje de ser yo. ¿No se te hace encantador entender esto? Y, por ejemplo, sería la gran diferencia entre nutrición y comunicación. En la nutrición, un elemento externo entra a ti y se convierte en ti. Por ejemplo, si tienes un filete enfrente, que bueno, en su momento que se fue una vaca, pues no deja de ser impresionante cuando ya filosofas y ingieres el corte, y en cuestiones de unos cuantos minutos, horas, ya es parte de ti. O sea, la vaca eres tú. Y hay veces hasta la imagen le hace honor. Pero me refiero a que ya es indistinguible, vamos, el hecho de que un aminoácido, una proteína, una grasa específica se distinga de cuando era de la vaca a cuando es la tuya. Esta fusión, esta conversión, esta transformación es impresionante. Cuando tú analizas la nutrición como un elemento externo, se convierte en ti, eres tú. Por eso hablar de nutrición, en algún otro episodio hablaremos de nutrición, porque es otro tema apasionante. Bueno, las palabras, lo que yo le digo a otra persona, también entran a la otra persona, igual que el filete. Pero la hermosa diferencia es que la comunicación es estar en el otro, entrar al otro, sin que el otro deje de ser el otro y yo deje de ser yo. Modifico a un hombre sin que deje de ser él. Esto es de lo más hermoso que podemos entender en materia de comunicación, y de ahí que a lo largo de la historia podemos comprobar que la comunicación es indispensable para que exista una organización, entendiendo por organización cualquier relación interpersonal, incluso ya desde dos personas hasta, sin duda, una relación de pareja, los hijos, la familia, el trabajo, la sociedad. La comunicación es piedra angular, y la gran sorpresa es que quizá tú aprendiste, lógicamente, naturalmente, a hablar. Y si ya aprendiste a hablar, ahora viene un desafío que, con todo el rigor de la evidencia, ¿verdad?, no todo el mundo aprendió: a comunicarse. Porque una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse. Si algo a mí me ha apasionado a lo largo de mi vida, es entender que hablar en público, cuando la gente se acerca conmigo y
me pregunta acerca de este curso de oratoria de gran influencia, que es un curso que diseñé exclusivamente con mi propia experiencia, con casi, pues ya rozando los 30 años de estar en los escenarios, tocando vidas, transformando seres humanos, inspirando para bien. Bueno, de ahí, de mi experiencia es que sale el contenido. Por eso, modestia aparte, es tan enriquecedor en virtud de que cuando la gente, bueno, te repito, me pregunta acerca de este curso, pues la gran sorpresa es poder compartir con ellos que la comunicación como tal tiene la gran oportunidad, la gran dicha de transformar vidas, y lo empiezo a constatar desde el fenómeno que es hablar uno a uno, porque la gente me dice, doctor, ¿el curso es para hablar en público? Le digo, pues eso sucede siempre, porque siempre hablamos en público. No significa que estemos frente a grandes auditorios. Si tienes a una persona enfrente, estás hablando en público. La única forma de hablar en privado es cuando piensas y hablas tú contigo solito, ¿no? Pero en cuanto abras la boca, hay alguien enfrente, estás hablando en público. Y el gran reto, el gran desafío es que a través del don y el poder de la comunicación oral persuasiva, que es un arte que se aprende, es un arte que con humildad descubres el fenómeno de cómo puede uno entrar al otro, modificarlo, y aún así el otro no dejó de ser el otro, ni tú dejas de ser tú, como dice Mansur Kuri. Y cuando tú lo comprendes es bellísimo. Yo lo he vivido de una manera sumamente impresionante en consulta. No necesariamente cuando estoy en grandes escenarios con públicos de miles y miles de personas. No. Incluso desde tener a una sola persona enfrente. Y el hecho de intercambiar ideas, comunicarnos. ¡Qué belleza! Cuando la otra persona te llega a decir, ¡ah! Ya entendí. ¡Qué momento tan esclarecedor! Eso quizás suele ser un privilegio de una terapia, de una consulta, pero también sucede en una plática entre amigos, en un momento de inspiración, en donde la comunicación fue de tal calidad, tan bien armada, una pieza retórica pensada, muy bien estructurada, con tecnocomunicación, que el otro siente perfectamente bien cómo ya no puede ser el mismo. De hecho, ya no es el mismo. Y la gran diferencia fue, entendió. Y por eso, a lo largo de los años, he compartido un principio pilar en la filosofía Ariza, que son tan solo 3 palabras. Si entiendes, cambias. Si entiendes, cambias. Y por eso la misión de mi vida es ayudarte a entender para que vivas mejor. Y normalmente la estrategia que sin duda es la tremendamente transformadora es la comunicación, porque a través de lo que te digo, a través de lo que una persona te puede decir, y si tú estás en las condiciones con deseos de aprender, abierto a eliminar las barreras de tu ego, bueno, son sin duda barreras de la comunicación, se sucede una transformación. Déjame compartirte un primer testimonio de uno de mis ariscípulos, que son así designados por transformación, quienes participan en el curso de oratoria de gran influencia. Y continuaremos. Hola, mi nombre es Mateo Hernández Rivera. Trabajo como agente de seguros de manera independiente, autorizado por una de las firmas más importantes en el país en el ramo asegurador. El curso de oratoria de gran influencia me fascinó. Es de gran impacto para saber comunicar realmente lo que quieres comunicar. Lo que más me gustó fue aprender sobre la tecnocomunicación, muy importante para saber comunicar con los diferentes tipos de personas, así como el aprendizaje acelerado. Fue magnífico ver cómo en 10 minutos podría yo aprender de manera increíble, aumentando mi memoria en más de un 400%. Recomiendo ampliamente este curso si en verdad quieres comunicar. Es realmente un curso de oratoria combinado con un curso de liderazgo. Éxito para todos. Muchas gracias, mi querido Mateo, un tipazo, Mateo, que asistió, y déjenme que les diga, en el tercer día
del curso hay un intenso laboratorio de comunicación en donde cada uno de los participantes pasa a compartir todo lo que ha aprendido preparando una pieza retórica y tienes ahí al experto número 1, de verdad, dirigiéndote, tal cual un director de cine, en donde la voz aquí, proyectala de esta manera, los brazos, fíjate en tu mirada, bueno, cuando pasó Mateo en el laboratorio, ya los quería hacer llorar a todos, a mí se me asomaron lágrimas en los ojos, porque pudo entrar a lo que en tecnocomunicación se llama una segunda zona dolorosa, y ya si tú en tu destino está tomar el curso, sabrás qué es esta magia de la comunicación, y de verdad, el público, los asistentes decían, es que yo quería llorar, yo también. Entonces, bueno, pulimos la estrategia y de verdad, qué gratos recuerdos tengo de esta experiencia. Y bueno, te decía que precisamente el ser humano, cuando logra comunicar, realmente comunicar, para distinguirlo de simplemente hablar, por ponértelo en forma dramática, es como comparar el ruido con la música. Los dos suenan, pero uno te llega al alma y te transforma. Esa es la magia de la música. Mientras que, bueno, estarás de acuerdo conmigo que algunos compositores no hacen música, hacen ruido. Lo mismo pasa cuando alguien comunica. Cuando alguien comunica, no es que nazca con un don, que sin duda hay personas que nacen con una tendencia a comunicar, pero con humildad se aprende. Y te decía que uno de los principales desafíos para poder transformarte es eliminar las barreras de la comunicación. Y que, bueno, están fundamentadas en tu ego. Pero cuando las estudiamos, tiene un arte eliminar las barreras como son el error, la mentira, el ocultamiento, los dobleces. Y esto es cuando empieza a sucederse una de tantas consecuencias de nuestro ego. Y por eso, muchas veces, un verdadero curso de oratoria de gran influencia va a estar impregnado de desarrollo humano, de psicoespiritualidad, para invitarte a ser más honesto. ¿Sí? Invitarte a ser más honesto. Porque fíjate que no se necesita ser un psicoterapeuta, un gurú, alguien con una gran sensibilidad. Ser una persona normal, común y corriente te da la capacidad para poder percibir si alguien está siendo honesto. ¿A poco no? ¿A poco no cuando vas a una tienda, cuando ves una película, cuando ves una obra? Tú sabes si alguien está comunicando con honestidad, si está siendo auténtico o hay algo en tu interior que te dice, esto no me está gustando. Bien, ese don que todos los seres humanos tienen para poder percibir, sí, claro, hay excepciones donde alguien puede ser engañado, pero la gran mayoría de las veces nosotros del otro lado, del lado del que escucha, podemos percibir cuando existen, pues, estrategias de comunicación deshonestas. Y bueno, ahí se bloquea la comunicación y por eso no hay una transformación. Es como cuando el chavo está dando un pretexto con el papá y le está inventando, pues el papá no se la cree, no se sucede ninguna transformación que llegue a la paz en la relación tan espinosa y agresiva entre padre e hijo en este ejemplo. Cuando la honestidad va por delante, la comunicación se sucede en forma llana y clara. Y no tan solo eso, sino que hay otro elemento que a mí me encanta de la comunicación, y eso lo aprendí hace muchos años cuando trabajé intensamente en Disney. Poca gente sabe esta parte de mi vida, pero bueno, si algo aprendí de la filosofía de Walt Disney, fue cuando el señor Disney decía lo siguiente: yo prefiero entretener a la gente con la esperanza de que aprenda algo que enseñarle a la gente con la esperanza de que se divierta. La diversión, el entretenimiento, no es tan solo un privilegio de algunas personas que sí, nacen con el don, sino que existe una estrategia para poder, pues, imagínate, un día me toca hablar 10 horas continuas, es lo que dura el primer día, 10 horas. ¿Y cómo puedes mantener la atención? Existe una estrategia que comparto en mi curso y que precisamente yo llegué a sentirla y cualquiera la siente de la filosofía Disney. Escuchemos otro testimonio. Hola, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luna Carballo.
soy empresaria y pues me encantó el curso, me fascinó. Fue, aparte de informativo, ilustrativo, educativo, aprendizaje, aparte de todo eso, me divertí bastante, fue muy dinámico, me encantó, lo recomiendo bastante. Aprendí muchísimas técnicas y sobre todo el aprendizaje, como repito, fue divertido, fue emocionante, o sea, la pasamos muy bien. Su manera de enseñar es muy profesional y muy atractiva, o sea, sí te mantienes en zona 1, zona 2, zona 3, o sea, muy buenas técnicas, pero me mantuvo todo el curso atenta, apantallada, muy recomendable. Muchísimas gracias, ojalá podamos hacer más cosas juntos y yo encantada, me encantó de verdad, le doy un 11, de lo mejor, fascinante, o sea, grandioso. Muchísimas gracias, mi querida Luna, por tu opinión, ya que sí, efectivamente, parte de la magia es que nos la pasemos bien y no es tan solo porque alguien tenga, imagínate que existiera el don de la simpatía, no, hay una técnica y sobre todo para poder compartirla, para poder revelarla y que la gente pueda mantener la atención durante horas y horas, bueno, días, a un grupo de personas. Y bueno, en este día, sí te estoy compartiendo en este podcast una reflexión de que si mejoras en esto, en tu capacidad para comunicar, aumenta tu poder. Tú sabes que en varias ocasiones te he definido la palabra poder como el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define. El poder es la capacidad para actuar. Por eso, si mejoras en tu comunicación, tienes una mucho mayor capacidad para actuar, para emprender. En la primera sesión que comparto, y fue una novedad en esta versión de este año, fue un estudio que se llama, durante muchos años en materia de comunicación se le llamó el estudio Stanford, ya que fue creado por Thomas Harrell, el director de la Facultad de Graduados en Comercio de la Universidad de Stanford, en donde él compartió en una disertación extraordinaria como si existieran ciertos pasaportes al éxito, ¿sí? Son condiciones que una persona tiene, son características que él observó en miles, literalmente hablando, miles de estudiantes que lograban precisamente triunfar en la vida, que a todas luces, después de años de darles seguimiento, eran los más exitosos en sus empresas. ¿Te gustaría saber cuáles son estos pasaportes al éxito? Déjame compartírtelos después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bien, ya estamos de vuelta en el episodio 162 del podcast de Alejandro Ariza, un servidor. Oye, ¿qué tema el día de hoy? Si mejoras en esto, aumenta tu poder. Si mejoras tu capacidad de comunicación, aumenta tu capacidad para actuar. Y te decía que quería compartir contigo lo que este director de la Facultad
de graduados en comercio internacional de la Universidad de Stanford, que, bueno, ahí fue Thomas Harrell, hace mucho tiempo ostentó ese puesto. Se apasionó por darle seguimiento a sus alumnos más aventajados. Y fíjate, encontró tres pasaportes, porque así lo quiso llamar, al éxito, que tiene una simbología tremenda, que haya elegido la palabra pasaporte, tu derecho a pasar. Bueno, el número 1 comparte una personalidad fuerte, dominante y sociable. Sí, efectivamente lo que observó es que las personas, los jóvenes, las jovencitas que tenían presencia, peso escénico, una personalidad fuerte, que les gustaba, sin ser egocentristas, dominar la conversación, que se lanzaban a ser los que dirigían algún proyecto, se distinguían de los otros, los que quizá eran agresivos y de verdad sumamente egocentristas, porque aquí el ingrediente era que además eran sociables, personalidad fuerte, dominante y sociable. Disfrutaban de ir a las reuniones, disfrutaban de las cenas con sus compañeros de trabajo, disfrutaban de los eventos organizados por su facultad y al mismo tiempo se distinguían con este pasaporte al éxito. Bueno, aquí no podemos decir, no quisiera yo que te quedaras con la idea de que, bueno, pues ya nació, porque es signo zodiacal Leo, les gusta ser líderes. Oye, no, sin duda hay una carga energética en la astrología, otro tema apasionante para otro podcast, pero independientemente de tu fecha de nacimiento, de tu signo zodiacal, de los influjos de tu carta astral, oye, imagínate qué desgraciada vida si tuviéramos ya un destino manifiesto en virtud de que fecha de nacimiento es destino. Imposible. La fecha de nacimiento, nuestra infancia, todo ello puede influenciar nuestra vida, pero no determina nuestra vida. Hay un elemento que sí determina, que es tu propia autodeterminación. Oh, me encanta compartir este tipo de reflexiones porque siembra esperanza. Cualquiera que ya sabes tiene una personalidad quizá un poco o aparentemente más débil, es un poco introvertido, callado, prefiere no ocupar los escenarios, pero la estrategia para incluso siendo así poder manifestarte con una personalidad fuerte y dominante y sociable también se puede aprender. El número 2, el pasaporte para el éxito número 2, según Thomas Harrell, es el deseo de persuadir, de hablar y trabajar con la gente. ¿Sí? Esta característica la observó en todos, absolutamente todos los egresados que tenían un gran éxito en sus organizaciones, en sus negocios. Tenían un deseo de hablar, ellos querían tomar la palabra, ellos querían participar, ellos querían incluso persuadir y seducir con el don de su palabra. Querían enamorar a sus compañeros de la idea, hacerlos partícipes. Muchos líderes desarrollan la habilidad, y también esto se aprende, de hacer sentir al colaborador el que tuvo la idea, el que tiene el origen, hacerlo parte, porque eso aumenta el compromiso. En cambio, pues un jefe, no, pues es otro mundo. Un jefe es el que dice, la idea es mía y qué bueno que me obedezca, ¿no? En cambio, el líder es aquel que de verdad, mediante su oratoria de gran influencia, hace sentir a los otros tan partícipes y disfruta. Esta persona, el líder, el que comunica, disfruta de verdad trabajar con la gente. Qué interesante pasaporte. Y el tercero, una necesidad de poder. Una necesidad de poder. Y bueno, si vuelvo a traducirlo con la definición que te di, fíjate qué hermoso entenderlo. Una necesidad de actuar. Y de actuar bien. Por eso, desarrollar la capacidad. Capacidad para actuar. Y esto, te tengo la buena noticia, que se aprende. Se aprende y bueno, ¿qué te parece que en virtud de ello escuchemos otro testimonio de los asistentes en mi curso de oratoria de gran influencia? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Rodríguez y soy un profesional de las redes de mercadeo. Tomé el curso de oratoria con el doctor Alejandro Ariza,
para perfeccionar mis técnicas de oratoria y estoy gratamente complacido de haberlo hecho. Creo que cada centavo, cada peso invertido en ese curso lo vas a aprovechar muy bien. Algo que me encantó fue que en el laboratorio para graduarte del curso, todos y cada uno de los compañeros que estuvieron con nosotros hicieron una presentación magistral. Ellos mismos se sorprendieron de cómo aplicando las técnicas que aprendieron los 2 días anteriores pudieron hacer una presentación digna de un orador profesional. A cualquier cosa que tú te dediques, es necesario para que sobresalgas en ella que hables correctamente en público. Y yo creo que este curso deberías de tomarlo, te dediques a lo que te dediques. Te lo recomiendo de todo corazón, te va a servir para toda la vida y aprenderás cosas que podrás compartir con tu familia. Muchas gracias, mi querido Héctor. Oigan, quien conozca a Héctor es un tipazo. Yo lo conocí hace muchos años. Él es un gran orador. Él ya tenía una experiencia. Yo lo conocí incluso en el escenario. Entonces, cuando yo vi su capacidad de comunicar, que fue extraordinaria, yo decía, tengo que pulirlo. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Y tenía 2 o 3 cositas en mi criterio que eran simplemente una pulida para que brillara como un astro en el firmamento. Y un ingrediente esencial, un ingrediente esencial, la humildad de Héctor, como muchos de mis ariscípulos, que aún siendo bueno, muy bueno para comunicar, asiste a un curso para mejorar. Ese es un ingrediente esencial para cualquier superación personal. Y bueno, seguimos reflexionando acerca de este tema tan apasionante como es la oratoria de gran influencia, la capacidad para comunicarte, esto que aumenta tu capacidad para actuar. Se trata, mira qué fenómeno tan interesante dentro de algunas ideas radicales que he desarrollado a lo largo de los años en materia de comunicación. La objetividad, fíjate bien, la objetividad es causa y efecto de la comunicación. Esto sé que se puede prestar también para todo un episodio completo. La objetividad es causa y efecto de la comunicación. Piénsalo un rato, porque de verdad esta frase es para que estés filosofando, pero para buscar esa objetividad y entendiéndola como causa de la comunicación y luego también como efecto de la comunicación, podemos analizar algunos parámetros mediante los cuales la logramos, como por ejemplo procurar la heterogeneidad de los informantes. Esto es trascendente. Que un nivel de conocimiento, un nivel de interés, un nivel de deseo, un nivel educativo, un nivel social sea relativamente semejante entre los que se están comunicando. De lo contrario, existe la tremenda y algunas veces insondable barrera de la comunicación, que es un gradiente excesivo de información. Uno sabe demasiado comparado con el otro. Y esa diferencia, cuando es demasiada, es una barrera del estudio. De hecho, es uno de los fenómenos más interesantes que tomo y que toco en el curso cuando hablo de las 3 barreras del estudio dentro de la sesión, apasionante sesión de técnicas de aprendizaje acelerado. Y cuando revelo esta barrera, el gradiente excesivo, también se sucede, no tan solo en el fenómeno del aprendizaje, sino se debe de entender en la comunicación. Y me acuerdo como si fuera ayer, estaba en el curso y comentaba una historia de mi pasado, en algún momento siendo el experto en comunicación. Bueno, pues no me pude comunicar porque tenía frente a mí a alguien que no tenía las bases para poder entender algunos principios que yo daba por sentado. Y por eso, otra de las grandes lecciones que aprendí a lo largo de los años, y esto lo escuché, creo que cuando yo estaba en mi preparatoria,
de toda una celebridad, un genio intelectual de la Universidad Marista de aquel entonces, cuando le escuché decir a un alto directivo que me disculpo, que en este instante no recuerdo su nombre, pero el concepto se me tatuó: la ley del buen maestro. ¿Y cuál es esa? La ley del buen maestro: jamás suponer que el otro sabe. Jamás suponer que el otro sabe. Y así tener la oportunidad de enseñarle, para acercarte a él. Y al estar cerca, gracias a la impartición del conocimiento, entonces es que puedo entrar al otro sin que el otro deje de ser el otro y yo deje de ser yo. Y se suceda la transformación que en exclusiva acaece en el fenómeno de la comunicación. Qué hermoso entender, qué hermoso entender. Y bueno, otro de los elementos que podríamos quedarnos aquí horas para lograr la objetividad, también es analizar la motivación de los informantes. Muchas veces las ganas que tú tienes de comunicar están comunicando más que el tema que comunicas, y por eso cuando tú ves a algunas personas que verdaderamente están motivadas con algo, escucharlas te seduce, te enamora, te atrae, te jala. En cambio, cuando hay personas que, bueno, comunican porque pues no tuvieron otra oportunidad, porque el trabajo lo demanda, y es cuando el empleado está: tengo que dar un reporte, bueno, ahí vamos, y carga los folders y pasa al frente y del reporte, y ves que está teniendo que, y es la gran diferencia entre los seres humanos. ¿Qué gran diferencia cuando alguien tiene que, a alguien que quiere? Nada más ponte a pensar. Si tienes la bendición de tener hijos, ¿qué te gustaría si pudieras elegir? ¿Que tus hijos tengan que quererte y amarte, o que quieran amarte? Si eres director, eres gerente, eres líder, ¿qué te gustaría? Si se pudiera, si lo lograras, que tus empleados tengan que ir a trabajar o quieran ir a trabajar. Esa diferencia que ya estás empezando a dar como respuesta, que quieran amarme, que quieran trabajar. Bueno, la gran sorpresa es que muchas veces depende de la motivación con la que el líder, la persona, comunica. Esa inyección de entusiasmo, esa inyección de fe, esa inyección de pasión, que de verdad, además de que tú la sientas, te tengo una buena noticia: se aprende. Y esto va generando esa objetividad en nuestra comunicación. Y bueno, también la pasión, cuando ya la tienes en un tema, hay que buscar información de diferentes fuentes, porque eso te va a dar una redondez del concepto. Ves pros, ves contras, y te haces precisamente más objetivo. Déjame compartirte un último testimonio de uno de los participantes del curso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alfredo Vilchis y quiero platicarte de mi experiencia en este curso de oratoria de gran influencia. Lo primero, es grandioso, majestuoso poder ver al doctor Alejandro Ariza estar frente a ti más de 24 horas, más de un día completo, enseñándote trucos, secretos y todo lo relevante conforme a la oratoria. Es impresionante, es impactante, y quiero decirte algo: que la habilidad que ya tienes para hablar, el impacto que ya tienes para hablar, se triplica escuchando a este gran orador inspiracional que es Alejandro Ariza. En el curso, en el taller, tuve la oportunidad de aprender distintos tipos de cosas. La parte de la memorización y la lectura rápida fue algo que a mí me encantó, me impactó, y que es algo trascendental para esto que yo hago, a lo que me dedico y lo que me gusta. Entonces es extraordinario. Yo te invito a formar parte de esto. Si tú eres de las personas a las cuales les gusta transformar vidas, a través de la palabra, sentirse, expresarse y sobre todo tocar corazones, tienes que estar aquí, tienes que aprender cómo hacerlo de manera profesional
y vas a ver un gran cambio en esa parte de poder inspirar, persuadir, influir y transformar la vida de las personas a través de tu voz. Es impresionante todo lo que puedes aprender en el taller de oratoria. Así que, por favor, yo te insto a que puedas estar ahí. Es algo maravilloso, es extraordinario. El doctor Alejandro Ariza te va a revelar todos los secretos para poder estar en el escenario y poder impactar la vida de miles de personas. Te lo digo de corazón, es algo impresionante. Muchas gracias, Alfredo, por tu opinión. Qué hermoso poder escuchar a alguien que ya tiene un camino recorrido, y estoy convencido de gran inspiración por parte de un servidor. Y mira, se atrevió, mi querido Alfredo, a lanzarse a los escenarios y lo está haciendo muy bien. Y qué bueno que comparte lo que nos dijo, porque, bueno, podría aquí en este episodio compartirte más y más acerca del tema de si mejoras tu capacidad de comunicación, aumenta tu poder, tu capacidad para actuar, tu poder para influenciar. ¿Y sabes cuál sería el objetivo final? El objetivo final, y te lo quiero decir desde mi corazón, y te repito, podríamos hablar durante horas en un tema tan apasionante, es entender, fíjate bien, cuando la comunicación se hace bien, logra un cambio de conducta. No tendría ningún otro sentido comunicarnos si no logramos un cambio de conducta en el otro y en ti. Ese es el poder más impresionante que yo he llegado a apreciar en el don y en el arte de la palabra. Porque no tan solo se observa, por ejemplo, cuando en un escenario dictas una charla y cuando bajas, y en el caso de un orador profesional estamos quizá tomándonos fotos con las personas, firmando libros, autógrafos, y ahí cuando la gente está cerca de ti, hay personas que te dicen: doctor, yo llegué aquí con un dolor de espalda, me duele la cabeza, no sé qué pasó, pero ya no me duele nada. Cuando lo escuché ocasionalmente un testimonio como este, bueno, dije, a todos nos puede pasar, qué bueno que se la pasó bien. Pero cuando lo escuchas una y otra y otra y otra, ahí es cuando te das cuenta de que está sucediéndose un cambio, incluso que puede llegar a nivel celular a través del don y el poder de la palabra. ¿Cómo se puede transformar a alguien que incluso le deja de doler la cabeza, se olvida de sus problemas? Y de verdad, es una transformación real. En terapia es sorprendente. Se ve muchísimo más, porque obviamente la comunicación ya se hace un traje a la medida. Es simple. Por eso, caray, si también tienes la oportunidad, no te pierdas la experiencia de vivir un intercambio de ideas diseñado para tu vida, como es una sesión, una terapia, una consulta. Vamos, el tema del día de hoy es que este arte de la comunicación, sí, lo puedes aprender, y como te dije al principio, te tenía una sorpresa, y la sorpresa es que aunque este curso de oratoria de gran influencia lo suelo dictar solamente una vez al año, porque de verdad es tremendamente desgastante para mí, pues la gran sorpresa es que en virtud de la pandemia, lo que sucedió en los viajes de algunas personas que yo quiero mucho, que iban a venir para este curso que fue en el mes de agosto. Bueno, la gran sorpresa es que por primera vez en años voy a repetir el curso de oratoria de gran influencia el próximo mes de octubre. El viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de octubre de este año 2001 voy a volver a dictar el curso de oratoria de gran influencia. Y si está en tu deseo poder participar, te sugiero que corras a mi página www.alejandroariza.com y busques precisamente en la sección de conferencias este curso, o quizá esté el anuncio ahí entrando en el landing page, porque ¿qué crees? En virtud de las condiciones, que ya había gente que no pudo venir en agosto y viene ahora en octubre, y algunas personas que ya corrieron la voz de las personas que toman el curso, bueno, en este momento, por lo menos mientras estoy produciendo este episodio del podcast, quedan solamente 5 lugares. 5 lugares que, si yo fuera tú y si tienes interés, de verdad, correría a reservar tu lugar, a tenerlo ahí, y sobre todo
pues si tienes un contacto con alguna de las personas que tomó el curso, existe un enorme descuento a través de un cupón que como privilegio te pueden dar solamente las personas que han tomado el curso. Bueno, ya sea de una forma u otra, de verdad espero que si tienes interés, por favor, entra a mi página. Espero verte en octubre. Y mientras tanto, recuerda, hablar cualquiera puede, pero comunicarse y transformar la vida de otro ser humano, vivir ese privilegio, vivir ese don, sin duda, es una bendición. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.